Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Negocios son negocios, una alianza estratégica entre Medrano y Asociados y el portal y la revista Economy con el director Efraín Varela que nos acompaña el día de hoy, donde queremos discutir, analizar y entender de mejor manera todos los escenarios de economía, de finanzas y de negocios que están suscitándose en Bolivia en un elemento tan dinámico y tan volátil que es hoy en día la economía global. Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una guerra en el Medio Oriente. Ahora más que nunca necesitamos conocer y saber qué es lo que puede pasar en el cortísimo tiempo o plazo en la economía. Efraín, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto estar en este primer programa de Negocios son negocios y contento porque vamos a tocar un tema muy importante, los efectos que pueden traer las propuestas del candidato presidencial Javier Milei a la economía boliviana. Y para ello tenemos invitados especiales. Está con nosotros Walter Morales. Él es expresidente del Colegio de Economistas, exdirector del Banco Central y también director de posgrados de la Universidad Católica Boliviana. Y desde Tarija también nos acompaña Fernando Romero. Él es el actual presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. También saludarlo a Fernando. ¿Cómo estás? Quisiéramos comenzar contigo esta ronda de entrevistas. Te agradecemos mucho por tu presencia en el programa. Definitivamente la llegada de Milei a la economía puede significar un antes y un después en la región, en el Cono Sur. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de que este domingo Milei rompa las elecciones y llegue al gobierno y asuma estas medidas tan extremas en la economía? Bueno, de hecho de que tiene buenas posibilidades, aunque no sé si será el nuevo presidente, pero sí tiene grandes chances. El hecho mismo de que tenga esta oportunidad de ser presidente de la República Argentina hizo que la anterior semana el dólar blue se dispare a 1.010 pesos por cada unidad de esa divisa americana. Ahora la fecha está a 985 y seguramente si él asume la presidencia va a haber un cambio importante en la economía argentina y también va a afectar a economías circundantes como la boliviana, sobre todo al contrabando, ¿no? Que no es parte de una forma de lo que es la política económica boliviana, pero ha coadyuvado a que tengamos una baja inflación y que se haya generado miles de fuentes de trabajo informales y de baja calidad, obviamente, pero que han logrado dar un ingreso de subsistencia a esa gente que no tiene empleos en el sector público privado. Yo creo que un cambio de modelo económico que se daría en Argentina, porque él viene de una corriente libertaria, es un personaje que ha aparecido hace casi 10 años, sobre todo en medios televisivos, y que ahora con estas propuestas, y sobre todo hago una comparación, salvando las diferencias, que cuando en el gobierno de Goni la población estaba cansada de cierta manera de este modelo neoliberal, veían en Evo Morales un cambio o una esperanza a este modelo de gestión pública. Lo mismo yo creo que está ocurriendo, ¿no?, con el kirchnerismo, que ha venido por décadas manejando el gobierno argentino y donde ha habido un sobreendeudamiento, en ese caso casi 30%. Pero Fernando, un poquito haciendo más énfasis en la economía, a mí lo que me interesa es saber el efecto que Milei puede generar en la frontera tan caliente que tenemos con Argentina. El dólar está a 1.000, algunos analistas económicos plantean de que el dólar va a trepar mucho más, incluso algunos llegan a aseverar que va a llegar a 1.300 el peso por dólar. Esto va a disparar el contrabando definitivamente. Es una frontera caliente. Ese tema específico, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo en Tarija? Bueno, en realidad hay varios mercados paralelos, ¿no?, del dólar. El dólar blue, como decía anteriormente, a la fecha está a 985, la semana pasada a 1.010. Hay dos caminos, en realidad, en economía, más allá de cualquier modelo que se establezca, hay mucha incertidumbre. Puede generar dos efectos, ¿no?, o que se dispare el contrabando o que de cierta manera merme. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar de que hay cepos cambiarios en Argentina, es decir, es difícil comprar dólares americanos del sistema financiero nacional formal y por ello se recurre a esos mercados ilegales o informales. De hecho, muchos empresarios argentinos a los cuales he tenido contacto recurren al dólar blue, hay el dólar mayorista y otros tipos de dólares, al menos hay casi 10 tipos de dólares paralelos, y eso hace que se encarezca la importación. Al encarecerse la importación de materias primas, insumos y otros que son parte de la producción nacional, eso hace que el contrabando también haya subido en las fronteras. Claro. De hecho, cualquier bien o artículo, al menos
subido en su precio entre un 10 a un 15% en este último trimestre. Eso quiere llevar a dar a entender de que si es que Milei subiría, la expectativa de la mayoría de la gente de Bolivia, de la Argentina, es demandar más dólares, buscar especular o hacer hasta agio, y eso con seguridad va a hacer de que la producción argentina suba de precio y también el contrabando. Y también la otra parte es lo que se indica, ¿no? Se puede disparar el contrabando, es una posibilidad, porque actualmente 1.000 pesos argentinos en las fronteras no equivalen ni siquiera a 10 pesos bolivianos. Claro. Eso significa que de cierta manera pueda aumentar el poder adquisitivo del peso boliviano traducido en moneda argentina y incrementarse el tema del contrabando. Pero yo creo que primeramente hay que esperar que Milei, si es que sale ganador de las elecciones de este próximo 22 de octubre, qué políticas va a implementar, ¿no? No creo que a corto plazo sea posible una dolarización por los factores que luego se puede explicar, pero con seguridad por la especulación, las expectativas, el dólar oficial y sobre todo el dólar paralelo va a subir, y también en las fronteras, como ya ha venido ocurriendo en los últimos meses, va a escasear el dólar americano, y eso también puede conllevar a que en nuestra economía de cierta manera se siga devaluando más el peso boliviano, y quiere decir de que en el mercado paralelo suba más el dólar americano. Perfecto. Bueno, Walter, ¿cómo ve usted también las propuestas que tiene Javier Milei y cuáles de estas serían las que podrían afectar más a la economía boliviana? Bueno, muy a gusto estar con ustedes. Un saludo para todos. Yo creo que hay que entender, antes de explicar económicamente cómo nos puede afectar, porque puede tener varias derivas. Yo creo que Milei tiene posibilidades de llegar, pero no demasiadas tampoco. Y si llega, coincidiremos también en que va a ser muy difícil la gobernabilidad. Entonces, en esa línea, el emprender una serie de medidas, también coincido que va a ser complejo. Al menos todo lo que él tiene en mente. De entrada, desde el punto de vista pragmático, práctico y de evidencia empírica, yo lo veo muy difícil que implemente todo lo que está planteando, inclusive en el mediano plazo. Por ejemplo, la eliminación del Banco Central, el quedarse sin un brazo importante en la política económica como es la política monetaria. Sí creo que puede hacer cirugía mayor en el tema del gasto público, y ese tipo de reestructuraciones que las está planteando. Yo creo que eso puede ser muy interesante, y yo creo que todas esas medidas que son muy racionales. Fernando decía, viene una corriente libertaria que vende un mensaje bastante interesante y un poco extremo a lo que hay hoy en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? El propio caso de Argentina. Vende muy bien ese discurso. Ahora, ese discurso tiende a faltarle un poquito de, yo lo llamo carne, digamos, ¿no? En el ámbito académico, vende muy bien, tiene buenas ideas, pero ahí en la práctica es muy difícil varios elementos ahí. Entonces, en esa línea, yo creo que pueden darse dos escenarios. En el escenario de que Milei progresivamente vaya implementando ciertas cosas que vaya pudiendo, en el caso hipotético que sea presidente, yo creo que lo que haría es tender a estabilizar y a racionalizar y transparentar un poco más la situación argentina, ¿no? El déficit fiscal, están por entrar en recesión, el Banco Mundial ha dicho que y el próximo año Argentina, si sigue así, va a entrar en recesión, los problemas de deuda pública. Yo creo que el déficit fiscal puede ser manejable con un poco de bisturí ahí. A mí más me preocupa la parte política y el establishment ya generado, no solamente de la parte política, sino empresarios y la propia gente que ha crecido, digamos, ya con este esquema, ¿no? de una serie de dádivas. De especular, ¿no? Vivir en la especulación. ¿No? Y vivir en crisis de alguna manera, ¿no es cierto? Ya la gente está acostumbrada y a bonos por acá y a dádivas por allá. Entonces, yo creo que es muy difícil. Ahora, como digo, si lo puede hacer, eso se va a ver favorablemente, yo creo que los inversionistas en general, porque lo que necesita Argentina es que lleguen igual dólares, muy parecido a nosotros, ¿no? Ahora, Walter, ahí yo quiero hacer dos consultas muy importantes para vos y para Fernando. La primera, no quiero ser aburrido, pero existe el teorema de Baglini que dice que mientras más lejos estás del poder, más exagerado o más extremista eres en tu propuesta. Y mientras más cerca estás del poder, más moderado te vuelves. Milei dijo, yo en 3 meses voy a dolarizar, una estupidez, una imbecilidad.
Pero ahora que más o menos ve o prevé que puede llegar al gobierno, se ha moderado hartísimo. Ahora él ya habla de que quizás en 3 años se podría dolarizar. Ahora ya habla de que el Banco Central tendría que seguir funcionando. Entonces, ¿hasta qué punto realmente Milei, como tú mismo lo dices, teóricamente, o toda su teoría económica, la va a aplicar? Porque sin lugar a dudas, Efraín, Milei tiene un serio problema. No tiene base política, no tiene gobernabilidad, no tiene gobernaciones. Patricia Bullrich ha ganado casi la mayoría de las gobernaciones. Entonces, es un hombre con un poder pequeñito. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y el hecho de que no tengas estructura política y la posibilidad de hacer acuerdos y gobernabilidad, porque él lo ha dicho, ha sido bien radical y es parte del discurso de lo que vende, ¿no? Él no va a transar con la casta, como la él, famosa casta. Ajá, como él lo llama, ¿no? Entonces, eso lo hace difícil. Por un lado, fíjate, hay algo interesante, paradójico, pero súper interesante. Por un lado, vende un discurso bastante radical que tiende a pegar muy bien, pero por otro lado, le es muy difícil o le va a ser tremendamente difícil, si no imposible, aplicar todo lo que está tratando de vender como propuesta de gobierno, digámoslo así. Yo creo que se va a ir moderando. Si llegara al gobierno, va a ir moderando. Aparte, no nos olvidemos que él no tiene tradición, digamos, política, no es un animal político en sí, ¿no? Entonces, y eso se va aprendiendo también, de adquiriendo, y te vas dando cuenta cuando accedes a la función pública de que por más que querrás hacer muchas cosas, no se te va a poder, y a veces hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir, el fin justifica los medios. A veces... Entonces hay que jugar un poco, pero yo insisto, a mí me gusta la forma de hacer política de Milei. Yo quisiera creer que es sincero, ¿me entendés? De que todo lo que está prometiendo él sí va a acabar con esto, no va a transar con terroristas, con ciertos países comunistas y ese tipo de cosas, pero probablemente o se va a estrellar con la realidad o nos está vendiendo también un parte de humo, ¿no? Ahora, no sé, Fernando, tú que estás allá en Tarija, estas medidas de shock que puede aplicar Fernando Milei, tenemos una industria tarijeña en crecimiento, sobre todo la vitivinícola. ¿Cómo crees que puede impactar las medidas tan drásticas que puede hacer Milei con una industria tan importante como la vitivinícola allá en Tarija? Bueno, de hecho de que sí, Milei ya ha impactado la economía argentina con el tema de lo que es la devaluación continua de su moneda, ¿no? Y eso ha fomentado el contrabando, principalmente de vinos, ¿no? Aquí un vino de 3 litros estaba costando hasta unos 10 bolivianos o menos, imagínate. Wow. Lastimosamente, aquí la gente siempre se va al precio. En ese sentido, el contrabando ha afectado notablemente, y esas coyunturas que ha hecho que se devalúe continuamente más el peso argentino han fomentado un poco más el consumo masivo por el poder adquisitivo que tiene el peso boliviano respecto a la moneda argentina. Ahora, Milei yo lo veo como un showman, ¿no? Un hombre de que, si bien tiene una idea extremista a lo que es la izquierda o populista de Kirchner, ¿no? Y lo que viene continuando con su viuda, siendo actualmente la vicepresidenta, y de hecho Massa es un abogado, siendo ministro de Economía, que es algo que me llama poderosamente la atención, va a afectar a la industria, la poca industria hoy día que tiene nuestro departamento de Tarija. La principal industria es el tema de hidrocarburos. En promedio, en los últimos 10 años ha representado un 98% de las exportaciones del departamento de Tarija, y la industria de vinos y singanis, aunque suene duro o cruel, pero es real, no ha representado ni el 0,03%. Entonces, es una industria muy pequeña que... ¿Tan baja es la economía vitivinícola en Tarija, Fernando? 0,3%. No llega ni un dígito. Sí. No, es así. Y eso que cuando di esa información, que es una información de datos del propio INE, se han enojado un poco conmigo los de la industria de vinos y singanis, pero es que se quiere vender una figura de que los vinos y singanis es el futuro, ¿no? Claro, la punta de lanza de Tarija. Sí, pero es una realidad muy lejana. ¿Por qué? Porque los datos estadísticos del INE y del propio IPSE indican de que el 98% de las exportaciones hasta la fecha, y a pesar de que ha mermado y ha declinado la producción de hidrocarburos, sobre todo de gas natural, es esta industria, ¿no? Y los vinos y singanis representan eso, 0,3% de las exportaciones.
y obviamente de que se exporta un buen vino y de calidad, pero no somos muy competitivos, ¿no? Si uno va a un supermercado de otros países, ahí tienes una cantidad inmensa de vinos de todo tipo, de calidad y precios. Entonces, pensar de que Tarija va a subsistir de vinos y cingallos o de turismo a corto, mediano plazo, yo lo veo muy difícil porque nuestra economía depende mucho de la renta petrolera, no se ha diversificado la misma, nuestra industria es muy reducida y más bien por esos temas de países vecinos que están devaluando, la presión fiscal de nuestra propia economía, rigidez en lo que es el tema laboral, hacen que más bien los inversores nacionales busquen otros lugares y los que pocos quedan en Tarija vayan sobre todo al eje central, principalmente a Santa Cruz, o vayan a invertir a lugares como Paraguay, donde existe una especie de paraísos fiscales para llevar sus capitales. Fernando, ahí quiero aprovechar de tocar otro tema también que es importante, hablando de la migración. ¿Cómo ves tú el mercado argentino en cuanto a las remesas? ¿Sigue siendo importante? Y dos, si es que se llegara a dolarizar la economía, ¿esto cómo va a afectar? ¿Más gente se va a ir a trabajar a Argentina porque van a haber mejores oportunidades laborales? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, hay un abanico de posibilidades, ¿no? Yo concuerdo de que va a ser, sobre todo políticamente, muy complejo, difícil de que Milei pueda aplicar sus diferentes medidas, ¿no? Extremistas, de hecho, ¿no? Como eliminar. No me imagino yo dos cosas así bien puntuales. Un país que no tenga un banco central, que es la principal institución monetaria, y menos un país que no realice transacciones comerciales, principalmente con China, por ejemplo. Y Argentina hace unos 20 años era el principal país, al menos de la región, de que el mismo lleva remesas, ¿no? Pero después de que el mismo, desde 2008, si no me equivoco, viene un déficit fiscal continuo, y hay esos cepos cambiarios que limitan los dólares, ha caído bastante, ¿no? Yo creo que ningún boliviano quiere recibir pesos argentinos porque se devalúa y prácticamente el papel va a valer más que esa moneda. Y de hecho que es muy difícil que las remesas en dólares americanos lleguen a nuestra economía porque no hay dólares americanos, al igual que nuestra economía, y además que es muy costoso, hay muchas trabas, ¿no? Si se dolariza la economía, hagamos un supuesto, ¿no? Gana Milei, no tiene ningún tipo de inconveniente político, sobre todo, y le dan luz verde a dolarizar la economía argentina. En ese imaginario, pues, va a traer efectos positivos como negativos, ¿no? Sobre todo a la gente que vive aquí en el sur del país. Los negativos, ¿no? El contrabando, quieras o no, es parte de una política económica que es favorable a nuestra nación porque ha permitido niveles bajos de inflación, más allá de que el IPC no concuerdo que esté bien estimado, ¿no? Pero, sin embargo, permite que miles de personas y familias en nuestro país puedan acceder a productos de buena calidad de cierta manera y a muy bajo costo, lo cual, claro, está, digamos, en contraposición a que queremos mejorar la industria nacional. Pero sí, ha bajado la inflación, ha generado miles de fuentes de trabajo para que la gente que no pueda obtener un empleo en el sector público-privado pueda trabajar. Si se dolariza, imagínate, ¿quién va a poder comprar productos de contrabando en dólares? Muy pocos, ¿no? Yo creo que directamente eso eliminaría ciertamente el contrabando, obviamente a favor de la industria nacional. Pero también el otro negativo es algo, nuestros servicios de salud y la calidad del mismo es muy bajo en nuestro país. Por eso muchas personas, no solamente del sur, de Potosí, Chuquisaca o Tarija, van a la Argentina a hacerse tratar, o en el sector público o en el sector privado, sino también del resto del país, porque la atención médica es de calidad, los precios son muy bajos, entonces inclusive hay más confianza de que la atención sea más segura, o que por lo menos vayas y te sanes, porque aquí uno piensa que me voy a atender con el sector público y de seguro me internan, me operan o hasta puedo fallecer. Entonces, si se dolariza, imagínate que eso también va a trabar a que las personas que tal vez no tengan la posibilidad de hacerse atender o que quieran hacerse atender en la Argentina con mayor calidad sea pues más complicado, ¿no? Pero también la posibilidad de que haya la migración, obviamente que sí, ¿no? Cuando había la paridad cambiaria del 1 a 1, ¿no? Del peso argentino cuando valía $1, y cuando había bonanza en la Argentina, muchos compatriotas bolivianos trabajaban ahí, mandaban sus remesas y venían inclusive con camionetas, ¿no? O hablando inclusive como gauchos, ¿no? Como decimos aquí. Pero hay que esperar, y si es que la condición en la Argentina mejore, puede ser de que esa situación facilite una mayor migración hacia ese país.
Walter, una consulta y muy en línea con lo que está diciendo Fernando. Milei dice, no vamos a negociar con gobiernos comunistas ni socialistas. No vamos a transar ni comercial ni económicamente con gobiernos que tengan la línea de la izquierda. Estamos hablando de Lula, estamos hablando de un Arce, de un posible Evo. Las economías son colaborativas, las economías están todas interrelacionadas. ¿Hasta qué punto es posible que Milei corte relaciones comerciales con Bolivia? ¿Tú ves que es factible ese tema? Y teniendo en cuenta además que, bueno, Argentina tiene vaca muerta, ¿no? Que de muerta no tiene nada. Exacto. Y nosotros estamos cada vez vendiendo menos gas, entonces el panorama puede ser complicadísimo. Sí, a ver, lo que va a suceder es que claramente ha dado Milei un aire de diferente y de refresco a la política latinoamericana que yo creo que es necesario. Estábamos muy inclinados hacia la izquierda y hoy, independientemente que pueda ejecutar o no todo lo que está hablando, ya va a haber un movimiento, digamos, hacia la derecha claramente, y que no dé vergüenza decir soy de derecha, digamos, en el espectro político, digamos, porque todos ya, hasta los que eran de derecha, se han vuelto centro. Claro, ¿no? pues que sea satanizado. Ajá, exactamente. Entonces, yo creo que eso ha sido muy, muy positivo, mostrar que la derecha está bien. Lo que pasa es que la derecha nunca ha sabido venderse. Así es, nunca ha tenido buena prensa. ¿No ve? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que Milei no va a poder ejecutar, y él ha dicho una cosa que es interesante. Es más, dijo, con China tampoco voy a... Ah, sí, no, y China es bueno. Imagínate, y es su principal comprador, ¿no es cierto? Entonces, lo que ahí es interesante es que él ha hecho un pequeño detalle y a medida que se va dando cuenta, como digo, él va a ir dándose cuenta. Y él ha dicho que lo vean los privados. Yo como gobierno, mi intención es no transar con gobiernos comunistas. En la práctica no va a poder, digamos, ¿no? Tampoco es que sean netamente comunistas nuestros gobiernos, digamos, ¿no? Entonces, es parte del histrionismo que tienen los libertarios. Ustedes revisen a la mayoría de libertarios que hay en el mundo, ese es el estilo. Yo no creo que se vaya a poder, pero sí va a haber una clara tendencia y marcada tendencia de quiénes son más apegados a él y con quién va a trabajar más, con qué gobierno va a intentar interactuar mejor y con cuáles no. Va a ir, yo creo que madurando su pragmatismo. Perfecto. Una de las propuestas que hace también Milei es el de privatizar las obras públicas, ¿no? Y que me parece parte acertada, porque ya hay países como Colombia que lo hacen, dan concesión directamente a empresas privadas para que se encarguen de hacer las carreteras y ellos mismos recuperan todo esto, ¿no? Con los peajes. ¿Cómo ves tú esa propuesta? Y si también eso sería aplicable para el mercado boliviano, ¿no? Completamente. Yo creo que es una de las cosas más interesantes. O sea, a ver, los estados modernos, lo que funciona son estados altamente institucionalizados, con estados o aparatos públicos pequeños, ágiles, eficientes, fundamentalmente con regulación inteligente, pero es el sector privado el que asume riesgos, el que invierte, y el Estado el que genera las reglas, digamos, fundamentales, digamos, ¿no? Pero genera valor. Ajá, pero no compite, digamos, ¿no es cierto?, directamente con el privado. Entonces, algo que tiene que darse, y ya viene sucediendo en muchos países, Chile debe gran parte de su desarrollo a eso. Colombia está trabajando mucho en ello, Perú, Paraguay está súper adelantado en lo que se conoce como alianzas público-privadas. Sí. Y yo les digo, es el futuro fiscal de lo que viene, porque en el caso nuestro, por urgencia lo vamos a tener que hacer también, y es inteligente hacerlo. Los ingresos están disminuyendo para los gobiernos subnacionales también. Entonces los gobiernos subnacionales ya están trabajando, algunos que están más adelantados y otros que lo van a tener que hacer en estos esquemas, digamos, de alianzas público-privadas, en ciertas concesiones, en ciertas inversiones que pueden hacer los privados, y el Estado como tal, ya sea en sus diferentes niveles, da las condiciones para que sean ellos los que presten el servicio, digamos. Imagínate, ¿cuántas empresas deficitarias tenemos? ¿17? Sí. Por lo menos, todas. Claro, prácticamente todas son. Y se van creando más todavía, ¿no? Han anunciado industria farmacéutica. Ahí va mi pregunta. Entonces, ¿hasta qué punto la política económica de Bolivia va a estar alineada con estas políticas nuevas, libertarias? Yo creo que lo que va a ir sucediendo en el caso boliviano es que te vas topando con una cruda realidad. A ver, yo le digo a mis alumnos de política económica, usualmente estos modelos que intuitivamente no nos hacen sentido, históricamente no hacen sentido, claro. Teóricamente no hacen sentido, o sea, se dan por dos situaciones fundamentales.
por falta de conocimiento claro de las cosas, que eso es muy difícil, porque ahora todo el mundo sabe todo y podés revisar la historia. Y el otro elemento es demagogia. Claro. Entonces... casi negligencia, diría yo. Claro, y te vas dando, es que la política a veces tiene esas cosas, contar de llegar al poder, digamos, y mantenerte, a veces el costo lo vas estirando, pero lo estirás hasta cuando la economía te estrella, ¿no? Yo la otra vez escribí un artículo que tenía que ver con que hoy la economía está empezando a pasar factura al exceso de política. Sí. Entonces, sí. Yo creo que de a poco se van a ir dando cosas. Ya está, fíjate, el gobierno ya está hablando con los privados, ¿no? Llegan momentos en que tenés que empezar a ceder porque también está en juego tu continuidad, porque la economía sí tumba gobiernos, ¿no es cierto? Después de casi 2 años, recién se sentó por primera vez con los empresarios. Claro, entonces es señalizador, ¿no? Ese tipo de cosas. No, la empresa privada, definitivamente el aparato productivo genera valor agregado, genera proactividad, genera creatividad, genera dinamicidad. La competencia es sana. Ahora, pero en este ánimo de reducir el Estado al máximo en Argentina, ¿tú crees que realmente va a poder hacer eso Milei? No, por lo que decíamos, ¿no? Uno, por el tema del establishment, que va a ser muy, muy complejo. Y por otro lado, porque ya están acostumbrados, ¿no? O sea, a mí me llama la atención, ¿sabes qué? Que a pocos días de las elecciones él sigue diciendo que va a votar gente, va a cortar ministerios, y varios de esos son votos, ¿no? O sea, es bien arriesgada su propuesta aún todavía. Pero ahí te das cuenta, Walter, Fernando, tú que estás escuchándonos allá también en Tarija, Efraín, lo curioso que es Argentina, porque tenés un candidato a la presidencia que es ministro de Economía, que tiene un 125% de inflación y que es el responsable de todo el descalabro económico, y está rankeando para ser presidente. ¿Cómo entiendes vos esta locura argentina? Claro, revisando las cifras, lo que pasa es que Argentina ya se ha acostumbrado a vivir en crisis, digamos, ¿no? Entonces, y hay una serie, como digo, Fernando decía, el tema de la salud. Tenés un buen nivel de salud en Argentina, hay una serie de bonos y dádivas que con eso un poco calmás, digamos, las cosas. Argentina tiene un déficit fiscal, digámoslo así, que no es tan alto. Yo diría que es menor que el nuestro, el déficit fiscal argentino desde el punto de vista de porcentaje del PIB. Lo problemático es el manejo de su deuda. Pero Argentina... Son economías de escala también. Ajá, exacto. Y está acostumbrado a defoltear a Argentina. Claro. Discúlpeme, pero... O sea, entonces... Sí, y es un verbo para ellos. Sí, entonces eso... Y el FMI también, o los organismos internacionales, no les queda otra que seguir ayudando en la medida de lo posible. Entonces... Yo creo que se van a ir dando situaciones que puedan suceder, pero no los extremos que le está planteando. Es imposible. Como digo, yo resumiría todo esto en que la tendencia va a ser buena. El efecto Milei en promedio va a ser, yo creo, bueno, va a generar un aire tanto para Argentina como para Latinoamérica bueno. Se nota un casamiento, pero de parte, o sea, con las propuestas, con el sector privado, ¿no? Con el sector empresarial, porque él plantea reducción de impuestos, plantea mejoras en el tema laboral, o sea, quitar algunas cosas que obviamente han hecho que a las empresas les sea más difícil llevar adelante el hacer empresa. Entonces, creo que hay un casamiento ahí con el empresariado, ¿no? Con la mayoría, nota, ¿no? Con la mayoría, porque hay otros que... Siempre hay empresarios que tienden a acomodarse, ¿no? En los regímenes, pero sí la mayoría, coincido, el emprendedor, mucha gente de ese estilo, yo creo que está muy alineada con Milei porque la gente quiere trabajar y en condiciones. O sea, el inversionista en promedio, sea grande o pequeño, busca libertad, digamos, y los países que mejor funcionan son los que rankean más alto en libertad económica, digamos, ¿no? Después de este segundo debate, Walter, no sé si Fernando todavía está conectado, con la única persona que los empresarios, el llamado Círculo Rojo o los empresarios fuertes de Argentina, se reunieron a puerta cerrada fue con Milei. No se reunieron con Patricia Bullrich ni se reunieron con Massa. Y los empresarios se reunieron con Milei con un objetivo expreso. ¿Qué vas a hacer realmente en la economía? Te vamos a apoyar, pero hasta aquí te apoyamos. Más allá de esto es suicidio. Entonces,
¿Tú crees que también la empresa privada le está diciendo a Milei, oye, para un poco los caballos, modérate un poco? Totalmente, totalmente. Y ahora hay un elemento más también, ¿no? Hay reuniones que sabemos y reuniones que no sabemos. Usualmente, sobre todo los empresarios grandes, juegan a ganador. Entonces, claro. Y saben ya manejarse, ¿no? Ajá, entonces digamos que yo creo que el apoyo también siempre está condicionado a ciertas cosas, y a ciertas racionalidades también. Pero yo creo que también se han sentado y le han dicho cosas como esta que estamos conversando. Tampoco es que estamos descubriendo la pólvora, digamos, claro. ¿no? ¿Cómo lo ves, Efraín, vos? Este tema de Milei. La verdad que pues hay muchas propuestas que hay que ver si van a ser, como dice Walter, aplicables, ¿no? Él estaba viendo que él captó mucho el voto juvenil, el voto de los que van a votar por primera vez, que bueno, son jóvenes que lo ven a él como alguien que está trayendo una disrupción en la política, no las fuerzas de siempre, las dos fuerzas políticas de siempre, sino alguien que trae una propuesta diferente. Entonces, ahí todavía hay que analizar, ¿no? Como dicen, si van a ser aplicables esas propuestas. El Latinobarómetro te arroja cifras muy preocupantes, Walter. Te dice, el 45% de la población latinoamericana está dispuesto a apoyar un gobierno autoritario. 45%. El 53% te dice, yo ya no creo en la democracia representativa. No me funciona. Y otro porcentaje también alto te dice, la economía es un factor crítico y tampoco me funciona. Son elementos de una tormenta perfecta. Por eso es que cuando vienen estos discursos fuera de contexto, extremos, tú dices, esto es lo que quiero. Este me está entendiendo lo que yo quiero, porque no quiero más de lo mismo. Pero ese más de lo mismo a veces es bueno, ¿o no? Yo esperaba que tú me des un informe negativo, pero me estás diciendo que el efecto Milei va a ser positivo. Sí, totalmente. Es que yo creo que en el caso, por ejemplo, de nuestro país hemos perdido oportunidades de oro, ¿no? Con un mismo modelo. Argentina podría ser una potencia. Todos sabemos que a principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial en el siglo XX era el granero del mundo. Era una potencia, ¿no? Entonces, y yo creo que eso también está vendiendo Milei, ¿no es cierto? Ese retornar a ese sentimiento nacionalista y de potencia. O sea, son campeón del mundo, tiene hasta un papa, digamos, ¿no? Entonces, claro, son potencia en muchos ámbitos y entonces yo creo que, insisto, para mí nunca son buenos los extremos. Pero a veces cuando estás muy asimétrico, muy inclinado hacia un extremo, el otro extremo te hace el contrapeso para poder llegar, digamos, a situaciones más racionales y que la cosa funcione para todos o para la mayoría. Eso que mencionás de esa lectura, digamos, política, es súper interesante. Fíjate que la gente esté dispuesta a transar, digamos, sus libertades o un tema dictatorial, porque es que la situación está... Quiero certidumbre. No, es cierto, exactamente, tal cual, digamos. Ya me cansé de la inestabilidad, de los riesgos, de varios elementos que hoy no son ya aceptables, o si aparece alguien que pareciera un salvador, digamos, que pudiera cambiar las cosas radicalmente o mover la brújula, la aguja, digamos, bienvenido, ¿no? El libertario le dicen, ¿no? El libertario. Y él además asume el rol de libertario. Si te fijas en temas de venta política, tiene las patillas de un libertario rockero, de la época, ¿no? Rockero, entonces tiene una congruencia. Ahora, entrando ya al final de la entrevista, Walter, y hablando de economía local, crecimiento 1.4%, bajísimo, crecimiento bonsai, enano, hemos tenido un golpe muy fuerte con la ausencia de divisas. El año que viene el gobierno dice que vamos a crecer un 5.5% el año que viene y que va a haber doble aguinaldo. ¿Tú crees que estas cifras van a reaccionar de esta forma? ¿Cómo crees que cerremos el año? No, definitivamente no vamos a cerrar muy bien. Seguramente va a haber algo de crecimiento positivo. Lo que pasa es que se tienen que hacer demasiadas cosas, y más que en la línea de lo que plantea Milei, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que reducir el gasto público, sincerar la economía, darle más preponderancia al sector privado, evitar trabas. Y fíjate en el caso nuestro, ¿no? El sector privado ya ni pide ayuda, ¿no? Pide que no estorbe el gobierno, ¿no? Entonces, si no damos señales claras de eso,
No, ni idea, no vamos a llegar a eso. Los organismos tampoco nos van a prestar recursos. Miraba ayer la cotización de los bonos soberanos Bolivia como un proxy. Si yo me quisiera financiar como Bolivia a 5 años en dólares, pues necesito dólares, tendría que pagar 32% de tasa de interés. Una locura. Entonces, y si no tenés dólares, no te está llegando inversión, tu balanza comercial es deficitaria, te está saliendo más de 1.000 millones anuales por contrabando, no va a ser sostenible. Entonces, yo creo que va a haber un giro, porque tampoco es que el presidente y el equipo sean tontos y no sepan de estas cosas, es que van equilibrando, ¿no?, entre cuánto estira el chicle económico y el costo político de ir implementando cosas o cómo las vendés, ¿no? Y Fernando, ¿cómo ve usted que va a cerrar la economía en un año en el que se llamaban los huevos de oro, los hidrocarburos han caído demasiado, la importación más bien de combustibles ha crecido? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene para cerrar este año? Bueno, las perspectivas del gobierno al menos son muy optimistas, ¿no? Con un 4,86 de crecimiento económico, con un déficit fiscal del 7,5 aproximadamente, con una inversión pública que en realidad va a ser un 20% menos que la gestión pasada, ¿no? Así es. Y yo, si me permiten, veo más similitudes de nuestra economía con la economía argentina, ¿no? Ambas economías han entrado en un franco proceso de caída de la RIN, Argentina en un 60%, nosotros en un 80% hasta el 2022. Ambas economías tenemos déficits fiscales, ellos desde 2008, nosotros desde 2014, ambos con un modelo político-económico de izquierda o populista, y sin embargo, creo y concuerdo con Walter, es más que económico el cambio político que puede implementar Milei, ¿no?, a la región, es creo que positivo, ¿no?, porque necesitamos precisamente alguien que políticamente pueda ayudar a la economía, porque la economía como tal, si es que vienen los políticos y gobernantes y son cero pragmáticos y son más ideológicos, como lo que está pasando de cierta manera con nuestro gobierno, la situación va a ser más compleja, ¿no? El 75% de nuestras exportaciones son productos tradicionales, hidrocarburos y minería, y eso que genera valor agregado, divisas, industrialización y demás representa un 25%. Entonces, creo que sería importante que se apoye el sector privado, pero difícilmente se va a dar en nuestro país. Más bien estamos apostando a un incremento desmedido de la deuda pública nacional, que está entre un 80% al menos. Hemos liquidado casi todos nuestros derechos especiales de giro, nos queda menos del 9%. La famosa ley del oro, que yo nunca he tenido esperanza en la misma, porque solamente ha abierto un cándalo para que el Banco Central de Bolivia monetice nuestras reservas de oro, y hemos, no me equivoco, creo que 1.060 millones de dólares, pero ni siquiera para fortalecer la RIN, sino para pagar la deuda externa y seguir solventando un gasto público que, al igual que la Argentina, es extraordinario. A ellos, obviamente, mucho más que nosotros, pero no estamos atacando ese origen de los males, ¿no? Las subvenciones, un tipo de cambio fijo, con políticas económicas hasta no convencionales, lo que hizo este año el Banco Central de Bolivia con una especie de tipo de cambio exclusivo o favorable a los exportadores, y le ha salido tiro por la culata. Pero yo creo que el gobierno tiene que sincerarse, dejar un poco la demagogia, reunir a todos los actores principales, tanto en el tema político y económico, porque si seguimos siendo cero pragmáticos y más ideológicos y queremos llegar con el Titanic y chocar al iceberg, a pesar de que todos están indicando qué es lo que no tenemos que hacer, organismos locales y sobre todo internacionales que no nos han dado más del 2% de crecimiento para este año, la situación se puede llevar más compleja. No digo que vamos a llegar a la crisis de los años 80, pero podemos llegar a una crisis que sea más compleja de salir, con un nivel inflacionario más elevado, con tasas reales de desempleo y creo importantes en la economía, sobre todo formal, y sería creo que lo más propicio que también apoyen o no perjudiquen, como estaban comentando, al sector privado, y sobre todo a corto plazo se puedan liberar las trabas fiscales impositivas y sobre todo de cuotas de exportación, para que podamos tener más divisas y tratemos de no depender tanto de un endeudamiento público que realmente es preocupante en nuestro país. Ya yendo al cierre del programa, Fernando Walter, en la recta final, lamentablemente el tiempo siempre es un factor limitante en este tipo de programas. Efraín, una pregunta
para los dos, cortita la respuesta. Año que viene, año preelectoral. Ya estamos viviendo un año ya adelantadísimo preelectoral. ¿Cómo afectará a la economía el año que viene este proceso preelectoral? Bueno, claramente va a tratar de mostrarse las mejores armas, las mejores galas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir incrementando la deuda pública con tal de generar una sensación de movimiento y de dinamicidad en la economía, porque como decíamos, la economía es crucial en las elecciones, ¿no? Entonces, en la medida que eso suceda, va a haber, como digo, una especie de sensación artificial de que no está tan mal y se va a buscar eso. Ahora, es claro que si nos reencaminamos, después de las elecciones tiene que haber un ajuste estructural totalmente. Y la evidencia te indica eso, ¿no? Usualmente cuando se hacen los ajustes estructurales más duros, cuando recién has ingresado al poder, ¿no es cierto? Y estás con toda la fuerza y todos los bríos que hacerlo al final, ¿no es cierto? Leí en alguna parte un paper, Walter, que decía, ya no se trata de que la granada estalle o no estalle, sino de que cuándo va a estallar la granada. Totalmente. Fernando, tu postura final sobre el tema del año preelectoral y los efectos en la economía. Bueno, el gobierno va a seguir vendiendo políticamente ese marketing de que nuestra economía es la que tiene la menor inflación, la tasa de desempleo más pequeña de la región, es decir, el modelo de la economía artificial, lo llamo así, ¿no? Y la oposición va a ir en contrasentido, ¿no? Decir que está todo mal y además que políticamente tampoco tenemos una oposición, creo que concreta, ¿no? Sin embargo, concuerdo que se va a seguir incrementando el gasto público, la deuda pública nacional, sobre todo la interna, que creció un 500% en los últimos 5 años. Va a tratar de ejecutar proyectos, licitar obras que a nivel de los municipios, gobernaciones, es decir, va a vender besos y abrazos a todo el mundo para, en este caso, tener votos, ¿no? Inclusive no hay que sorprenderse que haga algún tipo de alianza con algún sector de la derecha, con los empresarios privados, con tal de sumar más votantes y dar una imagen de que está dispuesto hasta cambiar, ¿no? Su modelo de gestión pública. Pero cuando llega al gobierno, porque tiene grandes posibilidades, eso es cierto, y más a pesar de que hay una ruptura clara entre arcistas y evistas, tiene grandes posibilidades de volverse al gobierno, pero no creo que cuando asuma, si es que lo llega a hacer en un supuesto, vaya a cambiar su modelo económico y político, ¿no? Y más bien creo que la economía, si es que no se hace un cambio profundo, estructural, importante, porque no hay de otra para que nuestra economía salga de esa situación, eso se puede llevar a un pozo más profundo que nos pueda costar salir de verdad a todos los bolivianos, pero a ver qué pasa en la situación, porque en política y amor todo vale. Walter, Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir este tema en la mesa de negocios. Son negocios. Efraín, me quedo con el titular. Javier Milei va a ser positivo para la economía boliviana. Yo pensé que íbamos a tener una visión contraria, pero parece que va a ser positivo. Es que muchas de sus propuestas son importantes y pueden ser incluso aplicables aquí al mercado boliviano, ¿no? Así que es en parte positivo, pero hay que analizarlas todavía, ¿no? Ojalá no nos equivoquemos. Muchas gracias a todos ustedes por vernos nuevamente en este programa. Negocios son negocios. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.